currículum extensísimo y no quiero acaparar toda la atención con eso, así que la presento brevemente y le cedo la palabra, ¿sí? La doctora Elena González Vaquerizo es profesora permanente del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se desempeña en las áreas de traducción y recepción clásicas y estudios legalísticos. Sus intereses de investigación, que se enmarcan entre las coordenadas de la lengua y la literatura griegas, tanto antiguas como contemporáneas, ha fructificado en numerosas publicaciones que no voy a listar aquí en su totalidad, por supuesto, pero voy a mencionar algunas. El libro muy reciente, La Grecia que duele, Poesía griega de la crisis, del año 2024. Otro libro coeditado con Luis Unceta Gómez, En los márgenes del mito, hibridaciones del mito clásico en la cultura de masas contemporánea. Y artículos, numerosísimos artículos, publicados en muy prestigiosas revistas como Recepción Clásica de la Biosfera, La Hipótesis Medea o La Vida como enemiga de sí misma, por ejemplo. Elena es miembro de grupos y proyectos del grupo y proyecto de investigación de Marginalia Clásica, que se dedica al análisis de la presencia de la antigüedad clásica grecolatina en diferentes manifestaciones de la cultura popular contemporánea. Y como último punto, hacer referencia a que Elena ha hecho estancias en numerosísimos centros de investigación de todo el mundo. Ha hecho estancias en la Universidad de Harvard, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en la Universidad Nacional Capodistria de Atenas, Grecia, y en el 2015 ya estuvo acá con nosotros. Ya tuvimos la suerte de tenerla en nuestra universidad en el marco de una beca postdoctoral. Y bueno, muy felizmente este año la recibimos nuevamente para escuchar esta conferencia que se titula La recepción como teoría y metodología en los estudios clásicos. Así que Elena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues me voy a sentar y recoloco aquí un poquito la imagen. Y bueno, primero de todo, darles las gracias muy en especial a las personas que me habéis invitado a estar aquí, a Ana, a Lidia, por todas las gestiones para que esté aquí hoy. Y, por supuesto, pues a todas las personas que habéis venido presencialmente, que tiene especial mérito en una tarde tan fría como esta, y también a las personas que estáis conectadas desde los lugares en los que estéis por vuestro interés en escucharme en esta tarde. Bueno, pues la charla de hoy tiene por título La recepción como teoría y como metodología en los estudios clásicos y trata de cómo, bueno, dar una pequeña introducción a lo que ha sido la teoría de la recepción y cómo se aplica en particular en los estudios clásicos. Como imagino que el nivel de conocimiento de las personas que estáis aquí será dispar, habrá para quien todo esto sea muy familiar, habrá quien haya oído alguna vez hablar de ello, tenga alguna noción, pero quizá no menos, pues bueno, yo trataré de cubrir un poquito ambos, todo ese espectro, ¿no? de diferentes conocimientos. De todos modos, al fin y al cabo, esto de la recepción clásica, yo creo que es algo en evolución. Por lo tanto, es algo que vamos a construir entre todos y entre todas. Quiero empezar con llamándoos la atención sobre la imagen, esa imagen que hay ahí, que creo que nos puede evocar un poco cómo se recibe la antigüedad, desde qué lugares y en qué lugares, sobre qué superficies incluso, en qué formatos, porque aquí lo que tenemos es una imagen que ciertamente evoca antigüedad, de Cebú, esa lechuza evocadora de Atenea, que está sobre una pared de la ciudad de Atenas. Es esa antigüedad que se hace presente, con la que te encuentras en las calles. Lidia me contaba que tiene un precioso proyecto de cuál es la recepción clásica, la tradición clásica en esta ciudad, en Bahía Blanca, ¿no? Podríamos pensar qué es eso de la antigüedad que nos va llegando en nuestro día a día, aquello que nos encontramos cuando cruzamos una calle, cuando vemos una fuente, como tantas hay, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que evocan mitos clásicos, historias clásicas, y qué significado va teniendo eso para nosotros, que tenemos el conocimiento que tenemos, parcial, fragmentario o más exhaustivo de lo que es la antigüedad. ¿Qué significados tienen esos elementos de la antigüedad
según quién lo recibe, según el momento en que lo recibe. De eso trata un poco la recepción clásica. La estructura de la charla de hoy es esta que podéis ver aquí. Primero hablaré un poco de la teoría de la recepción, de sus fundamentos teóricos, de su origen. Después de la aplicación de todo esto a los estudios de recepción clásica, los estudios clásicos, como una metodología aplicada a nuestros queridos clásicos. Me centraré a continuación en el enfoque de género, en la investigación y el revisionismo mítico, que es una de las formas de la recepción. En particular es una que a mí me interesa y por eso quiero hablar de ella, pero creo que además ejemplifica muy bien lo que es esos cambios cuando se cambia el enfoque, cuando se presta atención a lo que no se ha visibilizado en el pasado y en la tradición. Y terminaré con algunos apuntes sobre la aplicación metodológica y práctica en la recepción. Abajo podéis ver el logo de Marginalia, ya lo ha mencionado Ana. Yo soy quien soy y hago lo que hago gracias a este grupo en el que me he formado, que es el grupo de Marginalia Clásica, con mis colegas Luis Unceta, Rosario López de Goris y otros tantos, que bueno, poco a poco y no sin mucho trabajo y sin muchas resistencias, hemos conseguido abrirnos un hueco en la Academia Española con estos temas de la recepción clásica y hacerlos, bueno, yo creo que ponerlos en el lugar que les corresponde, porque son centrales para los estudios clásicos, me parece a mí. No son los márgenes, aunque desde ahí hablamos y por eso asumimos la etiqueta, ¿no? Sino que son centrales y creo que son muy importantes incluso para la pervivencia de los estudios clásicos. Creo, aunque hay muchísimas líneas de investigación y todas muy valiosas, pero creo que esta es una de las más potentes a día de hoy también para la supervivencia de los estudios clásicos que, al menos en nuestro país, en España, pues siempre se ven amenazados por las exigencias de los mercados, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues que no quede sin comentar esta deuda con Marginalia y sin animaros a que sigáis también en redes, etcétera, las cosas que vamos haciendo en el grupo. Bien. ¿Qué es lo que se entiende por recepción en el contexto de los estudios clásicos? Quiero poneros esta imagen porque creo que la imagen es elocuente. Es una imagen que nos muestra un montón de versiones de Homero, ¿no? Y diferentes colores, diferentes miradas, diferentes formas de leer un mismo texto origen, eh, pero que además nos puede dar idea no solo de esa polisemia que tienen los clásicos, que tiene gracias a la recepción, gracias a las lecturas que hacemos de ellos, sino que creo que también nos puede dar idea de qué elementos hacen que la recepción sea la que es. En este caso creo que hay un referente muy fácil, muy inmediato. Supongo que cuando veis esta imagen os viene a la cabeza algún nombre aparte del de Homero, ¿verdad? ¿Viene o no viene? Sí. Warhol. Claro, el de Andy Warhol, por supuesto, porque es una imagen inspirada en el arte de Andy Warhol. Andy Warhol, entonces, aquí es un mediador entre el clásico y la obra contemporánea. Y esta idea de la mediación es súper importante para la recepción clásica, ¿vale? Porque estamos atravesados y estamos atravesadas por nuestras lecturas, por nuestros referentes, y es gracias a ellos o a pesar de ellos como leemos la antigüedad clásica. La teoría de la recepción clásica, claro, no nace para los clásicos, es una teoría de la recepción, nace para entender la literatura en general. Lo que pasa es que después va a encontrar unas aplicaciones muy concretas en el ámbito de los estudios clásicos, pero tiene su origen en la llamada estética de la recepción, que es una teoría que nace en la Alemania de los años 60, 70, en torno a la escuela de Constanza y nace como una reacción a los estudios literarios que estaban en boga en esos momentos, tenían unos enfoques estructuralistas, positivistas, muy, muy científicos, ¿vale? Que están muy bien, pero que dejan de lado algunas cosas, ¿vale? Y una de las cosas que dejan de lado es el papel de los lectores. Es como que el texto está ahí, es inamovible, lo dice todo y no tiene en cuenta qué es aquello que se genera en el diálogo de la lectura entre el lector, lectora y el texto. Entonces, lo que hacen estos enfoques de la estética y la recepción es revalorizar el papel del lector o lectora en la construcción del sentido de los textos, darle protagonismo.
Hay dos figuras, bueno, hay muchas, pero hay dos figuras centrales de teóricos de la recepción, de la estética de la recepción, que son Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser. El primero de ellos, en una obra llamada Historia de la literatura como provocación, historia literaria como provocación, decía que había un concepto central, que es el del horizonte de expectativas, que es ese conjunto de normas, de valores, de conocimientos que tiene el lector en un momento histórico determinado, por ejemplo, nosotros y nosotras hoy, y que la recepción de una obra puede confirmar, frustrar o transformar ese horizonte. Entonces, que en función de ese bagaje que llevamos, el diálogo con la obra va a hacer que cambie aquello que sabíamos, que conocíamos, aquello que esperábamos, va a hacer que se frustre, va a hacer que se confirme. Y en función de eso, ahí está el componente estético, en función de eso, esa obra nos va a agradar más o menos. Si nos queremos sentir retados, provocados, si queremos vernos confirmados, y por ahí vamos a disfrutar también de la literatura como obra de arte. Una obra literaria, leo la cita que figura ahí más abajo, no existe, decía Jaus, plenamente en el momento de su creación, ¿vale? Sino en el proceso de su recepción histórica. ¿Ok? La Ilíada no es lo que escribe alguien o que crea un Homero, es lo que leemos hoy y mañana y antes de ayer y siempre va a estar cambiando. Junto a él, como discípulo, y en esa misma escuela de Constanza, desarrolló también su pensamiento Wolfgang Iser, que en el acto de leer, una obra de 1976, introdujo otro de los conceptos fundamentales de la teoría de la estética de la recepción, que es el del lector implícito. Es una especie de figura textual que está en el propio texto y que guía la interpretación. En este sentido, él destacaba la indeterminación del significado del texto, porque al final el texto está lleno de información, pero también está lleno de agujeros, llenos de huecos que tenemos que llenar como lectores y como lectoras en el momento de leer. Entonces, la lectura es un hecho activo en el cual vamos llenando esos huecos. Si pensamos que la literatura clásica es eminentemente fragmentaria, los huecos a llenar son todavía más. Y además, si pensamos en la distancia temporal que nos separa de ellos, pues los huecos son aún más, porque tenemos que llenar de un contexto que no conocemos. Podemos estudiar, pero siempre estamos interpretando. Y esa luego va a ser una de las corrientes actuales también en la recepción, ¿no? De cómo influye el hecho de la fragmentariedad en la recepción. Una cita significativa, relevante del acto de leer es esta de que el texto literario no es un objeto cerrado, sino una estructura abierta que se actualiza en cada lectura. Sus posibilidades se abren cada vez que acudimos a la obra de nuevo. Junto a estos conceptos claves, horizonte de expectativas, lector implícito, está por supuesto el de la polisemia que he mencionado antes, y aquí, bueno, pues he querido poner como el esquema más claro de cuál sería la definición del concepto y algún ejemplo. Por ejemplo, el horizonte de expectativas es el conjunto de supuestos culturales, históricos del lector o de la lectora, y un ejemplo sería como desde, no lo veo, que lo que he puesto, creo que he puesto el siglo XX, pero es que me tapo a mí misma aquí, el siglo XXI, como desde el siglo XXI se interpreta, por ejemplo, la Odisea en clave feminista, ¿vale? Podríamos poner muchísimos ejemplos similares. El lector implícito, esa figura que guía desde dentro del texto como destinatario ideal del mismo, podría ser, en el caso, si pensamos de la tragedia griega, ¿para quién está escrita esa obra en su momento histórico? Pues para un lector culto y masculino del siglo IV antes de Cristo. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces cuando ese lector implícito cambia? Pues que la lectura cambia, que el significado cambia. Es automático, porque los referentes de ese lector de otro siglo o de esa lectora de otro momento son otros. Por tanto, su manera de descifrar el texto se ve modificada. Y la polisemia, esa capacidad del texto de generar múltiples significados según el contexto, nos lleva a que el texto pueda leerse de diferentes maneras y una misma Medea pueda leerse como madre asesina, como víctima, como heroína, puede ser interpretada de diversas formas. ¿Vale? En la aplicación a la literatura clásica de la estética de la recepción,
os quiero destacar la obra de Francisco García Jurado, que es un colega de la Universidad Complutense, pero con el que tenemos muchísima relación y al que debemos mucho también en nuestros trabajos. Y bueno, que además tiene la virtud de escribir en castellano, y entonces es, es muy asequible. En su artículo de 2015, Tradición frente a recepción clásica, nos dice que la irrupción de los estudios sobre recepción, más conocidos como Reception Studies, por eso digo lo de que escribe en castellano, porque claro, el, no sé, 90% de los trabajos sobre recepción clásica provienen del ámbito anglosajón y están escritos en inglés, permite abordar la relectura de los clásicos grecolatinos a lo largo del tiempo desde una perspectiva que desplaza el foco del autor al lector. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa cuando desplazamos ese foco? Pues pasa que las obras empiezan a leerse de otra manera. Una Ilíada, una Odisea, por todos conocidas, cambian, han cambiado lo que significaban para vosotras y para vosotros a lo largo del tiempo. Eh, ¿Es la Ilíada una obra épica? ¿Es una película épica? ¿Es una obra que nos habla del trauma del guerrero, del estrés postraumático del soldado que va a la guerra en Vietnam? ¿Es una obra que nos permite hacer lecturas relacionadas con el género, con la raza, con la orientación sexual, como son los ejemplos más modernos que veis ahí? Pues es todo eso si como lectores y como lectoras queremos que lo sea. ¿Vale? Y lo mismo puede ocurrir con la Odisea. Yo cuando veo este cuadro, pienso en la Odisea, pero a lo mejor le pregunto a otra persona en la calle y sin ese referente para él o para ella significa otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo ese bagaje que tenemos es el que hace que interpretemos de una forma o de otra. La Odisea adquiere muchísimos significados. La Odisea se relaciona con el viaje, por supuesto. ¿Y qué viaje más dramático hay que el viaje de los refugiados, que el viaje de los migrantes? De todas estas cosas nos puede hablar la Odisea. Y cuando hemos pasado por estas experiencias, aunque sea de manera desde la lectura, y volvemos a leer la Odisea, la vamos a leer de otra manera, la vamos a leer con otros ojos y nos va a aportar otro significado. ¿Vale? Los estudios de recepción clásica, entonces, lo que han hecho ha sido aplicar la teoría de la recepción, la estética de la recepción, al estudio de los textos clásicos, en principio de los textos, pero también lo que hace la recepción clásica es ampliar el espectro de lo que es un texto. ¿Vale? Texto es una obra literaria, pero también es una obra pictórica, también es una concepción ideológica, se amplía el espectro de aquello que podemos estudiar dentro de la filología clásica. En la teoría, o sobre la teoría, os voy a mencionar en las siguientes diapositivas algunos estudios fundacionales de los estudios de recepción clásica y cómo está la evolución del campo, hacia dónde se está yendo. En cuanto a la práctica, bueno, pues podemos recordar algunos estudios casos de estudio o estudios de caso de recepción en la literatura, en el cine, en el arte, en la política, porque como decía antes, la recepción se abre al estudio de diversos formatos, no necesariamente y únicamente el literario. Pero, por supuesto, la literatura es lo más inmediato. Podemos pensar en cuál es la recepción de Circe o qué es lo que hace la novela Circe de Madeline Miller, ¿no? Desde dónde lea Circe, y ahí iríamos al revisionismo mítico y a los enfoques del feminismo, etcétera. Podemos pensar en el cine, en una película como Troya. Es muy claro, ¿no? Lo que se trata de hacer, pero también en tantas y tantas películas que tienen referentes clásicos de una manera menos inmediata y que son sumamente interesantes también para el estudio de la recepción. Podemos pensar en el ámbito del arte las reinterpretaciones de Medusa. Después en la portada de un libro veremos una Medusa que sostiene la cabeza de Perseo, dándole la vuelta a la famosa, al famoso Perseo con la Medusa en Florencia. O podemos pensar en las apropiaciones políticas y en los usos políticos de los clásicos, que son tantísimos y tan interesantes también para entender no ya tanto el mundo antiguo, que también, sino el actual, ¿no? Y pues desde los muy conocidos del fascismo italiano hasta los algo menos conocidos
de las dictaduras en Grecia, con Ioannis Metaxás y su uso de los espartanos, que encuentra hoy un eco en la refundación del partido de extrema derecha griego Amanecer Dorado, que fue prohibido y que hoy día bueno, se ha rehecho bajo el nombre de espartanos, ¿no? Entonces, esas reapropiaciones del pasado para legitimar el presente. Y bueno, en diferentes sentidos, ¿no? También para criticar. Claro, de esto surgen algunas tensiones, y a eso me refería también, ¿no? Con esas resistencias que a veces encontramos cuando hacemos recepción clásica en los departamentos de filología clásica. ¿Es esto filología? ¿No? ¿Hasta dónde llega lo clásico? ¿En qué momento estamos dejando de hacer filología y estamos haciendo estudios culturales o algo que a ciertos colegas pues, les puede parecer que no debiera ser nuestro objeto de estudio? Bueno, ahí lo dejo en abierto, porque tampoco tengo una respuesta para ello. Lo que sí que voy a destacar es esta cita de Martindale antes de pasar a los estudios fundacionales, porque precisamente el primero de ellos es el de Charles Martindale, Redeeming the Text, de 1993. Él decía en esta obra que la recepción no es un añadido posterior a la interpretación, sino una parte constitutiva de ella, que no hay acceso a los textos clásicos que no esté mediado por los contextos contemporáneos. Esto puede parecer una obviedad, pero hay que decirlo y hay que afirmarlo y hay que ponerlo en práctica. Hay que ser conscientes para no caer en los anacronismos o en las sobreinterpretaciones que suponen decir, qué sé yo, Tucídides dijo esto o quiso decir esto otro. Bueno, y yo qué sé, ¿no? Si quiso decir eso. Yo hablo desde mi conocimiento. Bien, mencionaba los estudios fundacionales. El primero bueno, algunos de los estudios fundacionales, por supuesto, no puedo cubrir todos, pero sí quiero destacar hay un eco, bueno, que alguien abrió su micrófono, si ya no cerró no pasa nada. Listo, vale. Esta obra de 1993 de Charles Martindale se centraba en la poesía latina, bueno, siempre hay que partir de algún estudio de caso, pero sus presupuestos teóricos han servido para dar fundamentación teórica a la estética de la recepción aplicada a los clásicos. Él rechazaba en esta obra la idea de un sentido original, puro y permanente de la obra, y enfatizaba la idea de que la lectura está mediada por los contextos históricos y culturales posteriores. Los actuales, los contemporáneos al lector y a la lectura, pero también todo aquello que ha formado ese camino de la tradición. Todo lo que ha supuesto la tradición le ha dado ese significado, le ha ido añadiendo esas capas de significado que asumimos que es el original y es el puro, pero que tenemos como que deconstruir para darnos cuenta de que, bueno, que son interpretaciones válidas, legítimas, pero interpretaciones. Decía que la recepción es parte de esa interpretación y que toda lectura es una reescritura hecha desde el presente. Decía también que el diálogo pasado-presente se actualiza en la recepción y que se tiene que reconocer en la recepción dos cosas importantes: que hay una distancia enorme que nos separa de los clásicos, seguramente insalvable, ¿vale? A nivel histórico, pero que también hay una continuidad y que hay que moverse entre esos dos polos, entre la distancia y con la continuidad. Reconocer cuánto hay de añadido y cuánto hay de distancia que no podemos recuperar, pero que, bueno, tenemos que tratar de comprender en ese diálogo. También decía Charles Martindale, quien después no ha estado tan de acuerdo con hacia dónde ha ido la recepción clásica y sobre todo sobre los formatos a los que se ha dedicado la recepción clásica, pero que sí que validó en la legitimidad de las apropiaciones que hacen los creadores y las creadoras del material clásico, porque no las consideraba distorsiones respecto del original, ¿no? Como típico cuando alguien ve una película y te pregunta, ¿no? A ti como especialista del mundo clásico, ¿pero esto era así? ¿No? Bueno, es que tenía que ser así, ¿no? No es esto una película, no es esto una novela, no es esto una obra literaria o artística donde hay permiso para hacer lo que se quiera, ¿no?
consideraba claro, que estos cambios no son distorsiones, no es que estemos mal interpretando la obra, sino que son apropiaciones que nos están hablando de los significados y de las posibilidades creativas de los clásicos para dar lugar, ¿no? Para generar nuevas lecturas, y todas ellas válidas. Otra cosa que Martindale subrayaba, y después de él, todos los teóricos y teóricas de la recepción clásica, ha sido la necesidad de la interdisciplinariedad, porque esto no se puede abordar sin tener en cuenta pues, los estudios de las teorías del feminismo, las teorías poscoloniales, los estudios culturales en general. No podemos solo desde la filología clásica, no tenemos las herramientas. Podemos saber muy bien lo que es el aoristo segundo de determinado verbo, pero eso no siempre nos va a ayudar para entender por qué se está leyendo una figura clásica, por qué se está cambiando a día de hoy de una manera determinada. Entonces, hay una necesidad de colaborar y hacer estudios interdisciplinares. Y por último, Martindale subrayaba la importancia del placer estético del texto. Partimos de la estética de la recepción, partimos de que esto es literatura o alguna forma de arte y que el valor estético y emocional de los textos clásicos no puede quedar sepultado debajo de capas y capas de erudición que están muy bien, por supuesto, que tenemos que saber ese auristo segundo y tenemos que saber medir un verso antiguo, pero también tenemos que poder disfrutar de él. Si no, nos vamos a quedar muy solitos en esto. Y a eso ayuda también la recepción. Bueno, un segundo estudio fundacional es el de Lorna Hardwick, Reception Studies, que es del año 2003. Ella se dedicó sobre todo al teatro y esto aporta mucho a los estudios de recepción porque permite ver también las obras clásicas representadas, actualizadas, personificadas, llevadas a la acción. Por lo tanto, abre un marco para entender muchos otros aspectos más allá del textual, más allá del literario. Ella hablaba de la recepción como un proceso creativo y transformador también, de la diversidad de contextos de recepción, lo postcolonial, el feminismo, etcétera, etcétera, de algo que también hay que tener en cuenta y que es muy valioso de la recepción y es la recepción dentro de la propia antigüedad, entender cómo Roma ya está siendo receptora del mundo griego y ver esos mismos procesos de recepción dentro ya de la antigüedad que nos ayuda a entender también cómo hemos recibido, cómo hemos formado después la tradición clásica a partir de lo que los griegos entendieron de lo que era su propia tradición, pero incluso a partir de lo que o sea, de los romanos entendieron de Grecia, pero incluso a partir de lo que los griegos entendieron de su propia tradición, de la que formaron, de lo que era su Homero o de lo que era su época dorada, de su tragedia, porque son muchos siglos los de la antigüedad clásica. Hay mucho tiempo ahí para que se genere una forma de entender la tradición literaria. Y al hilo de esto, algo que Lorna Hardwick también ha sabido ver muy bien, y es el valor de la recepción para entender la antigüedad a partir del presente. Porque cuando estamos estudiando lo que es la recepción, cuando estamos estudiando cómo leemos un motivo clásico, estamos entendiendo también cómo se pudo leer eso mismo en la antigüedad, porque entre esos dos polos que hablaba antes de la continuidad y de la distancia, la continuidad es que seguimos siendo personas que piensan de determinadas formas, que los patrones se repiten, que lo que significa, por ejemplo, en su caso, el acto teatral a día de hoy, tiene necesariamente que parecerse mucho a lo que significa en la antigüedad. Aunque cambien los contextos, aunque cambien los festivales, los rituales asociados a ellos, pero el hecho de asistir a un espectáculo, por ejemplo, podemos entenderlo muy bien cómo pudo ser la antigüedad si nos fijamos en cómo es hoy. Bueno, son cosas que también están ahí. Lorna Hardwick llamó mucho la atención sobre otro aspecto importante, que es el de la traducción como forma de interpretación, como forma de adaptación, y eso no podemos dejarlo de lado. Cuando conocemos las lenguas clásicas un poquito más o menos, pues quizá podemos prescindir un poco de este componente. Pero ¿qué pasa cuando estamos traduciendo para nuestros colegas de los departamentos de filosofía que se están fiando de lo que les decimos, que están mediados ya por nuestras adaptaciones y por nuestros errores?
¿ok? Entonces, la traducción, esa traición, ¿no?, de la traducción es también importantísima y toda lectura al final es una traducción a tus esquemas mentales y toda traducción a una lengua u otra es una adaptación cultural a ese contexto. También era muy importante para ella no perder de vista lo que significan a día de hoy las nuevas tecnologías, los nuevos medios, cómo esto afecta a la recepción también. Y esto Lorna Harwig lo está diciendo hace 22 años, pues cuanto más hoy en que un meme, una publicación en una red social de ciertos políticos vestidos de ciertos emperadores recorren el mundo en unos minutos, ¿no? Cómo afecta esto también a, lo que son, a cómo entendemos la antigüedad. Y la importancia que tiene la recepción como herramienta crítica para cuestionar estereotipos y para revelar cuáles han sido los procesos de exclusión y de apropiación ideológica de la antigüedad, qué cosas hemos privilegiado a lo largo de tantos siglos, qué cosas hemos dejado de lado, en cuáles nos fijamos ahora, cuáles tratamos de recuperar ahora y por qué. Y por supuesto la interdisciplinariedad y la colaboración que son tan necesarias en este ámbito. Bueno, después de estos dos estudios, digamos, fundacionales, han surgido muchísimos otros. Aquí tenéis un companion, el de Classical Reception Studies, que es del año 2007, que junto a artículos que se fijan más en los conceptos, en la teoría, tiene también ya estudios concretos de caso de recepción. O el de Martindale y Thomas, que teniendo a Martindale como editor, es eminentemente teórico y habla mucho, bueno, pues de esas derivas que va tomando la recepción clásica en el año 2006 y cuál es la evolución de la teoría del campo. Siguiendo con la evolución del campo, pues yo voy a destacar nuestro trabajo, el de Marginalia, porque, bueno, pues creo que es importante, creo que es relevante y que ejemplifica una de las derivas importantes de la recepción clásica, que es la de la democratización de los clásicos. La misma Lorna Hardwick, en este libro Classics in the Modern World, A Democratic Turn, se preguntaba si la recepción clásica en el mundo actual no nos está llevando a esto, a un giro democrático, a un giro en el que ya la autoridad no está en el texto clásico, sino que está en nosotros, en los receptores, y somos quienes estamos decidiendo qué es lo que vamos a leer ahora, qué es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Es el cambio del canon? ¿Es la incorporación de nuevos formatos al estudio de los clásicos? O sea, veas el cine, veas la novela gráfica o lo que sea. Y es a partir de ahí, de esos movimientos, en los que nuestro proyecto Marginalia Clásica pues, se ha venido desarrollando, fijándose sobre todo en la recepción en la cultura de masas. ¿Qué recepción clásica hay en un Harry Potter? ¿No? ¿Qué recepción clásica hay en los diversos formatos que estudiamos, en la música, en el cine, etcétera, etcétera, etcétera? Os recomiendo mucho pues, que os acerquéis a estos libros y, y ya está, ¿vale? Bueno, el más reciente de ellos, el de Clasicismo de Identidades Contemporáneas, es apenas del año pasado. Bueno, por seguir con la evolución del campo, eh, y un poquito en orden cronológico, un aspecto que vengo señalando es el de la teoría feminista en relación a los clásicos. Este libro es del año 1993, o sea que es contemporáneo del de Martindale. Y un poquito posterior es el de Classics in Postcolonial Worlds, que es un libro del año 2007. Aquí tendríamos pues como ese foco puesto más en los objetos de estudio, ¿no? En la revisión feminista o en la revisión más postcolonial. Y después unos libros que me parecen importantes, que son Deep Classics del año 2016, con esa portada además como tan impactante de Shane Butler, quien retomaba esa idea de lo fragmentario y se preguntaba cómo se construye el conocimiento sobre lo fragmentario, sobre lo que está lejos, y la recepción como una forma de pensar incluso sobre el paso del tiempo, una forma de pensar en la memoria, en la percepción, en el conocimiento.
vemos cómo se va ampliando, ¿no? Lo que puede llegar a significar la recepción, si tenemos en cuenta estas cosas. Él hablaba de la interdisciplinaridad de nuevo, pero de una interdisciplinariedad radical, que lleva pues ya a fijarse en aspectos como la teoría queer o el ecofeminismo, la ecocrítica, aspectos de mucha, mucha actualidad. Y hablaba, claro, de la profundidad, ¿no? Ese concepto que viene de la física, como una forma de leer que reconozca esa discontinuidad, que reconozca la pérdida, la ruina y la reconstrucción parcial de lo que hacemos. Al final, lo suyo era una relectura de Martindale, que se preguntaba sobre qué significa leer lo que ya no está, aquello perdido de los clásicos. Y junto a él, quería destacaros el libro Classics in Extremis, que es del año 2018, que replantea, propone un poco en la línea del postcolonialismo, replantea la, eh, la organización del canon literario, de aquello que está en el centro y aquello que está en los márgenes y cómo esto se va moviendo en función de los intereses del público y aquello que era marginal pasa a ser central, como ocurre pues, en el caso de la reivindicación de las figuras femeninas de la antigüedad o de los personajes marginales que cobran importancia, que cobran voz y que son tremendamente fértiles para los creadores y para las creadoras precisamente porque dejan ese hueco, ¿no? para la interpretación. Y nos habla de los contextos marginales, de los contextos extremos en los que se puede entender a los clásicos, ya sea pues, el de un conflicto armado o los contextos extremos por su marginalidad, incluso geográfica, ¿no? Entender, leer a Homero en el Caribe, como hizo Derek Walcott en su Homeros. Y de la parte más activista, si queremos, de la recepción clásica, de la parte que nos habla de la intervención política, cultural, de legitimar, de cuestionar el poder desde el significado de los clásicos. Y por último, he destacado ahí como, bueno, no sé si estudio fundacional, evolución del campo, bueno, por poner algo más reciente y realizado aquí en América, que es este Recepción clásica y modernidad en los siglos XX y XXI, que está editado en México y que es una obra sobre todo sobre la antigüedad clásica en la narrativa y el pensamiento contemporáneos. Estudios de caso, pero también reflexiones teóricas sobre el tema. Vale. Paso ahora, voy a ver un poquito cómo vamos de tiempo. Va, vamos bien, creo. Sobre el enfoque de género en la investigación y el revisionismo mítico, que como digo es uno de los enfoques de la recepción clásica, pero uno que yo conozco un poquito más y que me parece de interés. ¿Cómo se cruza la recepción con los estudios de género? Bueno, pues se cruza en el momento en el que la revisión de los clásicos, la recepción de los clásicos se hace desde unos enfoques cercanos a los postulados del feminismo y se hace con esa intención de reivindicar esas figuras clásicas de las Medeas, de las Penélopes, de las Helenas, de releerlas, de darles voz cuando no las tenían, de tratar de entender sus acciones cuando no estaban explicadas o estaban explicadas desde una perspectiva eminentemente patriarcal y que además se ha convertido en tal fenómeno de masas, pues que es muy, bueno, a mí me parece que es importante estudiarlo, aunque solo sea por eso, por la repercusión que tiene, porque el conocimiento que la sociedad en general, que el público en general tiene de los clásicos viene de nuevo mediado por estas obras tan influyentes, por estas autoras, por estos fenómenos literarios que son abrumadores en el ámbito anglosajón, con autoras como Margaret Atwood, por supuesto, Natalie Hayes, Pat Barker y tantas otras que están reescribiendo las figuras del mito. Claro, ¿qué implica revisar un mito? Es una forma de resistencia, es una forma de reivindicación, es una forma de vender libros, que también lo es, ¿no? Es un fenómeno editorial. Y todo esto, por mucho que sea como fenómeno editorial, es de mucha actualidad, no es nada nuevo, es algo que viene del feminismo de los años 60, de los años 70 y de teóricas como Adrienne Rich, como Ellen Fischus, como Alice Ostriker. Adrienne Rich introdujo ese concepto de la revisión decía, cuando nosotras las muertas resucitemos, las muertas porque no hemos hablado, las mujeres que no hemos tenido la voz, cuando resucitemos, cuando revisemos el significado de los mitos,
volveremos, ahí está esa cita que veis en la pantalla, volveremos la mirada hacia atrás, vemos con ojos renovados el texto antiguo desde una dirección o una perspectiva crítica. Y a partir de ahí podremos volver a ver, podremos revisar lo que significaba esto o lo que significa a día de hoy. Podemos ver de nuevo y apropiarnos de esos significados. En esa misma línea, en 1975, Ellen Cixous publicó La risa de Medusa, donde reivindicaba esa figura de Medusa, no me gusta mucho la palabra empoderada, pero bueno, así esa Medusa a la que se puede mirar directamente a los ojos, esa Medusa cuya historia se reinventa, que critica el orden simbólico establecido y que también es una llamada a la acción política. Y ella introdujo el concepto de la escritura femenina, que no es necesariamente la escritura que realiza una mujer, pero sí es la escritura que no se realiza desde la visión de ese hombre culto de la tragedia antigua, sino desde tantas y tantas otras identidades como pueden existir. O la obra de Alice Ostriker de 1982, Las ladronas del lenguaje, que era un estudio sobre la poesía revisionista, la poesía que revisitaba los mitos femeninos y que hablaba de reivindicar el lenguaje, porque el lenguaje ha sido apropiado por un determinado orden y hay que reinventarlo, hay que refundarlo. Y eso es lo que viene a decir más o menos este poemita breve, porque podríamos leernos la novela de Madeline Miller, pero no tenemos tiempo ahora, así que aquí este breve poema, Circe, de la poeta Claribel Alegría, una poeta nicaragüense, que dice de una manera muy concisa: no soy bruja ni loca, soy mujer, y me cansé de esperar, me cansé de ser isla, de ser hechicera, de ser castigo, ahora soy voz. Desde una perspectiva feminista y alejándola pues, de esos estereotipos que se han venido atribuyendo a Circe, le da una voz a esta figura mítica. Al final, si lo pensamos, las figuras de la épica son figuras muy esquemáticas, son figuras cuyas motivaciones no se nos dan, ¿no? La épica es como una cámara abierta a una serie de acciones que van pasando delante de nuestros ojos y de ahí interpretamos las motivaciones de los personajes. Entonces, si deconstruimos un poco aquello que se nos ha dicho que era Circe o que era cualquier otro de los personajes menos desarrollados, podemos darles una nueva lectura. También a los más desarrollados, también a un Aquiles, ¿no? Como hacía el cómic de la cólera, que lo convierte en un hombre abiertamente bisexual, por ejemplo. ¿Vale? Y ya para ir terminando, me voy a tener un poquito en la en la aplicación metodológica y práctica de la recepción. ¿Qué herramientas tenemos para aplicar la recepción a la investigación? Bueno, pues tenemos estudios de recepción en cine, en literatura, en arte, en filosofía, en política, en tantos otros ámbitos, es decir, estudios de caso concretos. Tenemos toda la literatura más teórica sobre recepción clásica y a veces lo difícil en la recepción clásica es precisamente esto, la parte más teórica, porque hacer un estudio de caso, bueno, no que sea fácil, pero es como más inmediato. Em, pero yo creo que también son necesarios los estudios de caso, porque gracias a tener muchos ejemplos es como podemos ir viendo cuáles son las constantes, cuáles son aquellas cosas que se van repitiendo, aquellas tendencias que más se ven y podemos ir extrayendo una fundamentación teórica para los estudios de recepción a partir de la práctica. Creo que tienen que ir unidas una y otra. Disponemos de plataformas como Classical Reception Studies Network, eh, que da cuenta de publicaciones, de eventos que tienen que ver con la recepción, o como Faros o Eidolon, no sé si estas las conocéis. Faros es eminentemente política, está hecha en la Universidad de Vassar por un profesor que se llama Curtis Dozier y el subtítulo es Faros Doing Justice to the Classics, ¿no? Haciéndoles justicia a los clásicos. Y él lo que hace ahí sobre todo es detectar aquellas apropiaciones que se hacen del mundo clásico con un significado, con una intención política y
hacer justicia a los clásicos, ¿no? Decir, bueno, cuánto de esto es interpretación, qué se está haciendo, cuál es la agenda que hay detrás de este uso de los clásicos. Es muy loable el trabajo que hace y muy interesante. Y Eidolon es una página que ya no funciona, creo que en el año 2020 dejó de publicar cosas nuevas, pero bueno, funcionar funciona, se sigue pudiendo consultar. Esta tiene un enfoque más desde el feminismo y es muy llamativa si no la conocéis, aunque solo sea por la persona que está detrás de ella, que no es otra que Donna Zuckerberg. Y Donna Zuckerberg, es la hermana de Mark Zuckerberg. Desde posiciones bastante encontradas, habría que estar allí en una cena familiar a ver cómo se relacionan los hermanos, pero ella invitó durante muchos años y también escribió ella misma a diferentes clasicistas para hablar también y para criticar desde los postulados del feminismo pues los usos que se hacían de los clásicos. Y bueno, ahí escribe gente o escribió gente también como Joanna Hanning, que es estupenda y me parece que es muy interesante el trabajo de Eido, ¿no? Todo esto tiene claro muchísimos riesgos, límites metodológicos. Yo he ido apuntando sobre la marcha algunos de ellos. Creo que uno está en qué elegimos para estudiar, sobre qué ponemos nuestra atención. ¿Vale la pena ese producto, llamémoslo así? ¿Vale la pena nuestra atención? Podemos hacer un estudio muy bien, muy profundo, sobre unanimidad, ¿no? Esto puede ocurrir. Pero a la vez, esto puede ocurrir estudiando un texto muy respetable, clásico, ¿vale? No quiero decir que el formato necesariamente legitime o deslegitime el estudio, pero sí, de alguna manera, la calidad de ese producto. Entonces, creo que no todo vale. Hay cosas que, bueno, pues parecen meros entretenimientos que sobre todo que no nos van a llevar a entender más ni sobre la antigüedad, ni sobre la cultura contemporánea, ni mucho más allá. Creo que hay que poner, de esto Martín se dio cuenta muy pronto y advertía contra ello, ¿no? Hay que elegir bien aquello que es digno del estudio. Y bueno, y tener en cuenta esto que dijo Lorna Hardwick, que los estudios de recepción nos están ofreciendo un marco para comprender cómo los textos clásicos son reinterpretados en nuevos contextos culturales y políticos, pero que lo que revelan a menudo es más sobre la cultura receptora que sobre la original. Entonces, sí es cierto que esto de que los filólogos clásicos estemos haciendo recepción clásica al final pues nos obliga a aprender sobre un montón de cosas, lo cual está fenomenal, pero también nos coloca en una posición un poco de inseguridad de, bueno, ¿sé yo realmente suficiente para acercarme a todo esto? Pero la parte buena es que no tengo que tengo que formarme constantemente en ello para entenderlo. Eh, bueno, voy a terminar con algo que, nada, que no tiene mayor importancia, pero bueno, es como una guía de cómo podríamos diseñar un estudio de recepción, ¿vale? Por si hay alguien que esté pensando, bueno, pues voy a ver cómo puedo yo aplicar esto. Pues una guía podría ser, pues en primer lugar, tendré que definir el objeto clásico, qué elemento del mundo clásico voy a estudiar. Por ejemplo, la figura de Medea, la filosofía estoica, que no sé aquí en Argentina, pero en España también es otro boom editorial, sobre todo por la vertiente autoayuda que deriva de ahí. Y bueno, tenemos cantidad de libros en las librerías sobre este tema y también es súper interesante ver qué está entendiendo la gente por lo que es el estoicismo. Y los que estudian el estoicismo a veces se quitan de los pelos diciendo, Dios mío, ¿no? ¿De dónde sale esto? Bueno. O voy a estudiar la Eneida de Virgilio. En segundo lugar, tendré que identificar el contexto receptor, dónde y cuándo se produce la recepción. En el teatro contemporáneo argentino, en el cine europeo del siglo XX, en la poesía feminista del siglo XXI, y ahí es donde tendré que formarme en ese ámbito para poder entenderlo un poquito, para no meter la pata. Tendré que formular una pregunta de investigación, cómo se reinterpreta el elemento clásico en el nuevo contexto, qué valores, tensiones o resignificaciones emergen de este nuevo contexto, de poner a esta Medea o a esta Eneida en este lugar en concreto. Tendré que seleccionar un marco teórico, el de los estudios de recepción,
Tendré que aplicar otras teorías, como la intertextualidad, como la hermenéutica, como los estudios culturales, en función del objeto de estudio. Habrá que aplicar un diferente marco teórico o metodológico. Tendré, claro, que reunir un corpus de fuentes, las clásicas, pero también las obras receptoras y también la crítica secundaria y los estudios previos que pueda haber sobre ese tema. Y será muy importante en un estudio enfocado en la recepción esto de las obras receptoras y de las obras mediadoras, porque muchas veces la lectura que está haciendo un escritor contemporáneo de una obra clásica está fundamentalmente mediada por algo que leyó, que vio, que fue importante. A veces, sobre todo cuando nos acercamos hacia la cultura de masas, ni siquiera hay un contacto con el clásico, ¿vale? Tenemos una película de gran éxito como Gladiator en el año 2000 y de repente tenemos el efecto Gladiator y hay un montón de cosas que tienen que ver con los romanos que no han tenido ningún contacto con ninguna fuente clásica, sino cuya fuente ha sido esta. Y entonces la batería se está agotando, ¿vale? Me aparece aquí. Y entonces no podemos obviar esa mediación porque esa mediación lo ha sido todo en la creación de esa obra posterior. Y bueno, con todo este material podremos hacer un análisis comparativo, examinar similitudes, diferencias, omisiones, resignificaciones, considerando el contexto histórico, ideológico y estético de esta recepción. ¿Para qué? Pues al final para plantearnos más preguntas, como qué revela esa recepción sobre el presente, la recepción nos habla más del presente que del pasado, o cómo se dialoga con la tradición clásica. Y a ver, ahí. Bueno, y ya a modo de conclusiones, que no lo son, porque, bueno, tampoco tienen mucho sentido acá, pero sí quiero plantear algunas preguntas así abiertas sobre teoría, metodología y práctica, para que os vayáis pensando qué ventajas y desafíos se pueden encontrar cuando aplicamos la teoría de la recepción en los estudios clásicos, qué cambia o cómo cambia nuestra comprensión de una obra clásica cuando la analizamos desde esa perspectiva del receptor, qué criterios usamos para seleccionar un caso de estudio, como qué aportan estas relecturas contemporáneas de los mitos desde una perspectiva de género. ¿O puede ese revisionismo mítico considerarse una forma de activismo cultural? Preguntas que nos podemos hacer desde el ámbito de la enseñanza y de la divulgación. Como cómo podemos integrar el enfoque de la recepción en la enseñanza de los clásicos en los distintos niveles de enseñanza. O qué formatos resultan más efectivos para acercar a los clásicos al público actual. E incluso preguntas para proyectar hacia el futuro, como qué obras clásicas están esperando una nueva recepción significativa. ¿Cuál es el espíritu de nuestros tiempos que hará que nos fijemos en determinadas figuras, ¿no? ¿Despertará Tiresias y se convertirá en el nuevo foco de interés de la literatura o del cine? ¿Qué será lo que vaya llamando nuestra atención? A día de hoy yo creo que está bastante claro, yo creo que es el Imperio Romano, yo creo que es Roma. Yo llevo con una compañera mía, llevamos como, ya va el año que viene, hará 10 años que impartimos una asignatura que tiene que ver con la recepción clásica en el ámbito de los, em, de los estudios internacionales y de la política, y este año ha sido abrumador ver cómo los trabajos, los temas que han elegido los estudiantes para sus trabajos de la asignatura ha arrasado Romay. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va la cosa, por ahí va el espíritu de los tiempos, ¿no? Por el imperio romano. Bueno, pues nada, aquí una breve bibliografía con algunos títulos y nada más. Ya digo, aquí no hay conclusiones, solo hay preguntas y espero que vosotros, que vosotras, que ustedes también las tengáis. ¿Vale? Muchísimas gracias.